Hola amigos de itesitio.com, bienvenidos a una nueva edición más de Hablando de Gaming México. Yo soy Santiago Minor y el programa de hoy es muy especial porque tenemos a Durgan Nalar acá con nosotros y nos va a dar una entrevista en exclusivo para Hablando de Gaming México. Nos va a hablar de la tendencia del mercado y de todo lo relativo al mercado hoy en día en México. Y no pude encontrar una mejor persona que él, porque él fue director de Irrompibles y hoy en día es fundador y director de la escuela Game Design en Argentina. Y también trabajó en México mucho tiempo, 6 años, me habías contado, ¿no? 6 Así años, en Master Player como director editorial en México también. Entonces, para empezar, si quieres, ¿nos puedes contar un poquito de cómo está hoy en día el mercado del gaming en México? ¿Qué es lo que las proyecciones que tiene a corto plazo, a mediano plazo? Bueno, primero gracias por la invitación. Bueno, el mercado mexicano es hoy el más importante en toda la región latinoamericana. Sí. Eso de lejos. Detrás de México está Brasil y detrás recién Argentina y luego Colombia y luego Chile, ¿no? Son las primeras 5 posiciones, pero México se destaca desde siempre, tanto por la cantidad de gente que juega, la cantidad de gamers, genera un ingreso de 1.600 millones de dólares según Newzoo, que es una consultora holandesa con sedes en todas las capitales del mundo más importantes, y ellos se dedican a ver estos números. Más que Brasil, es increíble. México eso, ¿no? es un mercado, está ligeramente por encima, o sea, 1.600 millones de dólares genera México, 1.500 genera Brasil. Pero también es un mercado muy diferente al de acá, ¿no? Al de México. Tenés también, más o menos en México son unos 193 millones de personas. Y de esos 193 millones de personas... 130. ¿130? Sí. Tenés razón, 123 en realidad, si mal no recuerdo. Pero bueno, de esos lo importante es que 55, casi 56 millones de gamers están en el mercado mexicano consumiendo todo tipo de plataformas, todo tipo de sistemas. Lo puntero en México siempre desde el lanzamiento prácticamente de la consola de Microsoft, de Xbox, es la consola que domina el mercado, ¿no? Duplica en cantidad de ventas a sus enemigas, como por ejemplo PlayStation, y ni hablar de Nintendo, ¿no? Nintendo es una fracción todavía chica. Igual, por más pequeña que sean esas fracciones de gamers de estas consolas, estamos hablando de millones y millones de jugadores. Así que el mercado mexicano siempre para arriba. Sí. Entonces, por lo que me estás diciendo, se están vendiendo mucho más las consolas que las PCs y sobre otros productos gamers. Lo que está vendiéndose más son las consolas directamente. Sí, el mercado hoy se está diversificando mucho porque tenés, por un lado, el juego en móvil. En realidad el juego mobile, ¿no? Es lo que más hoy produce ingresos en México. Lo que pasa que por ahí esos ingresos no van directamente a los retailers de México, ¿no? Generalmente van a Google y él redistribuye, o a Apple, y pasa lo mismo con la gente de iOS. Pero detrás de lo que es mobile, digamos, lo que más se vende en México es consolas, al contrario por ahí de otras regiones de América Latina. Por ejemplo, en mi país, en Argentina, ya tenemos una cantidad de gente mucho mayor en lo que es PC. Por una cuestión de costos. Pero acá en México hay una historia de muchos años, más de 30 años ya, de consolas, ¿no? Se juega mucho consola. Empezó con Nintendo, bueno, penetró PlayStation, pero con el lanzamiento de Xbox, la verdad que estalló. Hoy en día es una consola que todo el mundo tiene. Hay algo muy interesante también, que con esto de la variación que hubo de la cotización del peso mexicano y el dólar estadounidense, hoy tenemos una situación en la que hay mucha más gente con Xbox 360, que es el modelo anterior de la consola, que gente con Xbox One, y hablar de la versión en HD, ¿no? Pero hay mucha gente jugando en Xbox. Y eso, bueno, marca un poco el rumbo que de alguna forma diferencia a México del resto de América Latina. En los demás países de América Latina tenemos otra situación mucho más parecida por ahí a la de mi país, por una cuestión de costos.
Y algo tiene que ver, por ejemplo, la cercanía que tiene con Estados Unidos, con un mercado tan grande como el estadounidense, el Tratado de Libre Comercio, algo así, ayuda a que este flujo de consolas y de PCs aumenta o disminuye o no mucho. Seguro. De acuerdo a los estudios, vos tenés una cuestión más bien cultural, de que la gente consume en consolas, está acostumbrada, Sí. ¿sí? Y por otro lado, un menor manejo de lo que es el gaming en PC. Sí. Sin embargo, igual la venta de hardware, por ejemplo, es bastante pronunciada, o sea, todos los años se incrementa unos puntos. Pero esto ocurre también porque no solo es la cercanía de México con los Estados Unidos, sino también porque de alguna forma, cuando vos tenés un mercado que se acostumbró a consumir, ¿no? Y son millones, eso es lo importante de México, que son tantos gamers, de repente es muy difícil que esa tendencia cambie en un largo periodo de tiempo. Hoy en día lo que tenemos es una tendencia en alza, en ese sentido, siempre bajo el techo de lo que es el mobile, ¿no? Hoy el juego en mobile es el juego que más juega casi todos los segmentos. Y otra cosa que se diversificó mucho en este tiempo es las edades. Según los retailers de México, las cadenas más importantes de ventas, que son Game Planet, Gamers, que ahora se fusionaron, lo que tenés es un promedio de edad en consolas, jugadores de consolas de 38 años. Es decir, es gente que viene jugando hace 20 y desde el lanzamiento de Xbox, aquí hace casi 20 años, bueno, no paró esa tendencia de incrementarse todos los años un montón. Claro. De hecho, está creciendo México, está creciendo acá 9.6 puntos interanuales en materia de consumo. Por año, es un montón. Es un montón. Y no crece más porque de alguna forma se dice que hay una especie de techo, ¿no? Sí. Se llegó como al límite. Claro. Pero crecen, sigue creciendo. Y eso en general también es válido para casi toda América Latina. Claro. Y se crece más en el consumo de alguna de estas dos. O sea, ¿tú crees que en algún momento se va a revertir esta tendencia? Bueno, me decías que en el corto plazo no, que es muy difícil por el consumidor mexicano, de cómo está acostumbrado y del mercado que históricamente ha tenido. Pero ¿tú ves que existe una posibilidad de las PCs de tomar un poco más de terreno o no? Sí. A nivel global están creciendo las PC gracias, o sea, vienen salvando, digamos, porque tenían el agua al cuello, se vienen salvando gracias a que los eSports están creciendo un montón. De hecho, ahora en México ya tenés una federación mexicana de eSports, que es FEMES. Tenés un montón de instituciones ya metidas en el terreno del gaming también, y eso viene haciendo que haya más un viraje, digamos, del mercado hacia la PC, porque hay buenos juegos que se juegan mejor en PC o determinados juegos que la gente está prefiriendo ahí, ¿no? El segmento de más baja edad no está jugando en consolas, está jugando, bueno, Fortnite, ¿no? League of Legends. League of Legends está quedando un poco ya para los más grandes, y hoy tenés otros tipos de juegos. Pero la tendencia es clara: mobile, consolas, PC, y las tres suben al mismo tiempo. México es un mundo aparte por la cantidad de volumen que tiene. Ok. Y bueno, cuando estábamos fuera del set, me estabas contando algo muy interesante que yo no sabía, que es que Cinemex está por lanzar, o no sé si ya lanzó, una cadena de locales dentro de sus cines, si entendí bien. Sí. Con máquinas, que tiene también PCs y otros tipos de juegos para los gamers, para atraer a toda esta gente que va al cine, a traerla también a este mundo, ¿no? Así es. Hoy esa diversidad de formatos está llegando por todos lados. El videojuego hoy es más redituable que el cine, que la televisión, que la serie, que la música, que la literatura. Sí. Así que todas las empresas están entendiendo una nueva visión de mercado que hay, que es esto de que hoy en día la mayor parte de la juventud está jugando, que las personas ya de más edad también están jugando, o sea, nadie dejó de jugar, y eso es quizá lo mejor de todo esto, Claro, desde el punto de vista del retailer, del mercado, ¿no? Casos como el de Cinemex, por ejemplo, están invirtiendo 2.880 millones de dólares en crear todo un ecosistema en los cines. Siempre tuvo arcades, salas de arcades, Sí, o maquinitas, sí, como sí, dicen sí, me acuerdo, aquí, sí. pero ahora están poniendo consolas Xbox, PlayStation 4, VR, o sea, realidad virtual, para que la gente vaya, juegue y pase a ser también una forma de diversión más,
Cuando en algún momento eran los parques de diversiones que tenías de todo un poco, Sí. bueno, un poco todas esas empresas están yendo hacia ahí. Hay otro dato también, la apuesta del mercado mexicano por los videojuegos es muy grande. Por ejemplo, TV Azteca está invirtiendo $5 millones en crear un canal exclusivo de gaming las 24 horas. Está juntando voluntades, ¿no? Celebridades del gaming, cosplayers, influencers, youtubers, ¿no? Tratando de crear una programación que esté activa todo el día por el incremento que hay en el interés de lo que es el consumo de videojuegos. Y el consumo, claro, tal cual. Exactamente, Sí. no queda ahí. Tengo entendido que la inversión de TV Azteca se va a ampliar porque están pensando en hacer una especie de eSport Arena al estilo de la que tiene HyperX en Las Vegas, que es una especie de super cibercafé glorificado, ¿no? Donde uno va y por unos pesos o dólares ahí puede jugar a lo último, a las últimas novedades, con las últimas tecnologías. Así que todo el mundo un poco está yendo a capturar la atención del gaming, aunque no su foco, su negocio, no sea estrictamente el gaming. Por ejemplo, el caso de Cinemex. Sí. Sí, no, y esto que dices es muy cierto, que ha habido todo un cambio de tendencia en el consumo del mexicano, porque yo me acuerdo que desde hace un par de años TV Azteca dejó de producir ficción, o sea, no hace más novelas, no hace más unitarios y se está enfocando en otros nuevos productos que son más tipo reality shows y también... ahora, esto no lo sabía, pero este programa de gaming, hay uno que es muy conocido en TV Azteca, pero no es un canal exclusivo de gaming. Entonces Sí. es muy interesante que, digo, no sé para cuándo tengan pensado eso, pero dedicarle todo un canal 24 horas, 24/7 al gaming está muy bueno. Sí, en algún momento la primera experiencia fue en los Estados Unidos hace muchos años, el canal G4. Sí. Era una señal de cable, ¿no? De que estaba a las 24 horas con programas de gaming. Ahora se va a trabajar sobre lo que es torneos mundiales, todo lo que sea sport, competencias, más todo lo que sea eventos, más todo lo que sea capacitación también, porque la parte de eSport también tiene una parte de lo que es training y lo que es toda la cuestión relativa al deporte, ¿no? Claro. Así que, bueno, ya sabes, tiene todo un ecosistema con periodistas, casters, celebridades, deportistas profesionales, marcas que sponsorean, premios multimillonarios, torneos mundiales, estadios llenos. Bueno, esta es una tendencia que incluso se está derramando hacia lo que son también las casas de bingos, casinos, ¿no? Donde incluso hasta en ese aspecto se dice hoy que las apuestas, que por ahí no sea tanto del palo del gaming, pero las apuestas se están yendo también para el lado de los eSports y ya generarían tanto dinero como las máquinas tragamonedas, que es un montón. Sí, sí. Entonces hay todo un movimiento. De hecho, hay dos cadenas, las dos cadenas más grandes de México, que son Game Planet y Gamers, que es histórica la relación que había, la rivalidad que había entre estos hermanos, ¿no? Los dos hermanos, Abraham y Marco Polo, ¿no? Bueno, ellos dos, cada uno armó su propio negocio. Hoy son las cadenas más grandes de México. Venden alrededor de 4 millones, digo, de juegos por año, ¿no? Es un montón. Están fusionándose, ya se han fusionado. De hecho, si hoy entras a la página de Game Planet, te vas a encontrar con que le están dando la bienvenida a sus hermanitos de gamers. Literalmente. Bueno, literalmente. En este caso es el vendedor que está uniendo fuerzas ante un mercado que también se está diversificando y se está yendo hacia lo digital. Tal cual. No te olvides que hoy muchos compramos digital. Tal cual. De hecho, el gamer mexicano siempre está diciendo, bueno, que estas tiendas venden o caro, qué sé yo, que ellos prefieren comprar en Mercado Libre o en Amazon. Pero realmente los números muestran otra cosa. O sea, Game Planet, Gamers venden mucho. El gamer todavía prefiere tener la copia física y la generación actual de consolas todavía no dio el paso totalmente hacia lo digital. Tal cual. También se anunciaron, acordate, se anunció Google Stadia y servicios que se van a ir anunciando que tienen que ver solamente con el streaming de videojuegos, ¿no? Al estilo Netflix, pero de videojuegos. Uno puede jugar y el juego se ejecuta a remoto y uno recibe simplemente la imagen, ¿no?
Bueno, todo esto está llegando ya a México. México, como siempre, va puntero en eso. Es el mercado más grande de América Latina. Seguido de cerca por Brasil, pero Brasil es otro planeta. Claro, sí. Ni siquiera hablan como nosotros. No, ni siquiera hablan el mismo idioma. Es muy interesante ver todos estos cambios de tendencia que hablabas. Yo me acuerdo cuando era chico, quien pegaba más fuerte era Nintendo. Por lo menos lo que yo percibía. No sé si no tengo datos ni cifras que te pueda dar, pero es lo que yo veía. Y me sorprende mucho todo esto que estás diciendo, que ahora Xbox está como al doble de fuerza que su segunda competencia. Cuando llegó Xbox a México fue toda una revolución, porque yo en ese momento estaba haciendo Master Player ahí, para lo que era Corporativo Mina, que era una revista multiplataformas, o sea, abarcaba todas las consolas, porque en ese momento empezaron a salir los juegos que funcionaban en todas las máquinas, ¿no? En todos los sistemas. Sí. Te salió un juego que a lo mejor andaba en Xbox, andaba en PlayStation y en PC. Entonces la revista trataba sobre eso, y me acuerdo que el gran impacto fue que al ponerse oficialmente Xbox en México, los juegos comenzaron a venir doblados. El doblaje mexicano es famoso en el mundo porque es el doblaje que un poco escuchamos todos. Claro. ¿No? Sí. El famoso neutro. El famoso neutro, que en realidad no es tanto. Yo desde el sur del planeta me doy cuenta que no es tan neutro. Okay. Bueno, pero de todas maneras eso causó un impacto. Aparte venía, y todavía sigue, con garantía. Comprabas la máquina con la garantía oficial de Microsoft. Todo eso produjo un cambio, aparte una gran inversión de Microsoft para instalar la consola. Eso hizo que la fama de Nintendo, digamos, quedara en el pasado, y que de hecho Sony nunca lograra hasta ahora superar el mercado de Xbox. Eso es muy particular de México. Por ejemplo, en mi país la mayoría juega con PlayStation. Okay. Son muy pocos todavía los que juegan con Xbox, a pesar de que Xbox está en mi país, pero llegó como 10 años tarde, o sea... Bueno, son diferentes mercados, diferentes aperturas de país, cercanía con Estados Unidos, son muchos factores los que influyen. Sí. Bueno, y te hago una última pregunta para ir cerrando. Vale. Es algo que me quedó como dando vueltas en la cabeza, que me dio curiosidad. También cuando era chico se usaban estos locales que era para ir a jugar maquinitas, precisamente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el proyecto que tiene Cinemex y este proyecto y estos proyectos antiguos que quedaron en el pasado? Y bueno, muchos de ellos, si no es que todos, cerraron. Entonces, ¿qué garantiza que... ¿Por qué Cinemex se está atreviendo a hacer esto otra vez si ya se vio y bueno, no terminó muy feliz? La diferencia es la relación que se establece entre un producto y esto. Cuando logras enlazarlos de alguna manera y lo utilizás como puerta de entrada para otra cosa, bueno, ahí cambia un poco la percepción. Uno va y es una salida que complementa, una salida natural. Uno va, por ejemplo, al cine y normalmente come una hamburguesa, ve vidrieras, etc. Y ahora puede también, siempre pudo, solamente que ahora se va a ampliar, va a ser mucho más fuerte la presencia de todo lo que es el gaming en lugares como las cadenas de cine, que hasta ahora eran como cosas separadas. Era un local separado. Claro. Y ahora va a ser parte del mismo ecosistema. Okay. Buenísimo. Bueno, Durgan, te agradezco muchísimo por haber venido y por haberme concedido esta entrevista. Y a ustedes, amigos de Hablando de Gaming México, este fue el programa por hoy. Yo soy Santiago Minor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor. Y nos vemos la próxima semana en Hablando de Gaming México. Chao.